Y ya regresamos. ¿Qué les pareció la demo de Herrera Gallegos, nuestro artista mexicano? Muy buena, ¿verdad? Y así como les dije, él es un gran artista, una gran persona, muy simpático, y tengo que decir que nos debe un mezcal a todos. Para quienes no sepan, el mezcal es una bebida similar al tequila de México y sinceramente todos tienen que probarla. Así que Herrera, si me estás escuchando, un mezcal para todos. Ahora vamos a pasar al panel. A la entrevista. Esta entrevista la estamos esperando. ¿Por qué? Porque hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la producción, de la gestión de la acuarela, hemos hablado de cómo lo ven los jóvenes, pero hay un punto muy importante, la creatividad. ¿Qué pasa con la creatividad dentro de este proceso de acuarela? Y de ello nos van a hablar a Daniel Bejarano Casarino, de Argentina, y Emilio Cárdenas, de España. Si alguno de ustedes vio su promocional, que estaba fantástico, estaban los dos mano a mano con su pincel. Y precisamente eso es lo que vamos a ver, un mano a mano. Y yo me voy a hacer a un lado porque me pueden salpicar. Nos vemos, Daniel. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Tere, por esa presentación. Bienvenida a toda la audiencia que se está sumando a esta nueva charla. Bueno, quiero iniciar la charla presentando a la persona que vamos a entrevistar o con quien vamos a charlar un poquito. Y bueno, él es Emilio Cárdenas, es un gran artista español a quien yo admiro mucho y a quien tengo el gusto de conocer personalmente. Él es valenciano y, como todo buen artista valenciano, hereda de una gran tradición pictórica de grandes maestros como Sorolla, como los hermanos Benlliure. Es una ciudad que tiene un nivel artístico increíble y en donde él se desenvuelve como pez en el agua. Además de ser un gran artista, es una persona extremadamente creativa. Yo he podido conocer distintas dimensiones de su arte, además de verlo pintar. Hemos compartido alguna pintura, algún plein air en algún momento y ver en vivo cómo trabaja. También lo he visto sacando fotografías, también lo he visto haciendo música. Hemos conversado muchas veces sobre pintura, sobre grandes maestros y tiene una visión muy espontánea, muy creativa, con mucho dinamismo, y por eso quería entrevistarlo especialmente en esta charla y que justamente el tema de la creatividad sea el puntapié inicial para que pudiéramos conversar. Emilio, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Nada, bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias por pensar en mí para hacer esta entrevista. El honor es mío, vamos. Hemos hablado cientos de veces porque desde que nos conocimos en el International Watercolor de Perú, que bueno, pues creamos ahí un gran lazo, ¿no? Y desde entonces pues ha ido floreciendo esa amistad. Y la verdad que me alegro mucho. El placer es mío. La verdad que, bueno. Y nada, lo que has dicho, esa entrada creo que te has pasado un poquito, ¿eh? No, aquí hay muy grandes artistas, Sorolla, Pirazo, etc. Pero tanto como para comparar con esto... ¿Cómo que no? Claro que sí. Bueno, Emilio, vamos a entrar directamente en tema. Yo quería que el puntapié inicial sea la creatividad, porque yo considero que dentro de tus pinturas, dentro de tu arte, hay mucho dinamismo y espontaneidad, hay una visión muy personal tuya. Te considero una persona muy creativa. Por definición, acá tengo la definición de Wikipedia de la creatividad, que es la capacidad de generar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas asociaciones. Y al mismo tiempo he leído alguna vez que en tus sitios, en tus páginas, porque bueno, vos sos un artista que además tiene mucha presencia en las redes, que vendés de manera internacional. Dice una de tus webs que te consideras un creador de emociones y sensaciones, una persona insaciable y con muchas inquietudes artísticas. Así que me gustaría, si podemos empezar por ahí, por esa frase tuya, y si a través de esa frase podemos hablar un poquito de tu obra en concreto. Para la gente que no la conozca, tenés una serie de atmósferas muy interesantes donde jugás con el agua, donde jugás con la acuarela, donde jugás con los formatos, y después también trabajás muchos paisajes urbanos. Así que
hablemos de la creatividad desde ese punto de vista, si te parece. Bueno, pues si quieres empezamos, por ejemplo, con el tema de las atmósferas. El tema de la creatividad, la verdad que, a ver, me quedo un poco en blanco ahora a la hora de responderte. Mira que hemos hablado a veces de esto, pero es un poquito, la tensión de pensar. Vamos a ir armando, no te preocupes. Sí. Bueno, a ver, por ejemplo, las atmósferas al final. Yo soy una persona que me considero muy espiritual y muy creador. O sea, ¿por qué, por ejemplo, surgieron el tema de las atmósferas? Porque me gusta mucho la naturaleza, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, esta serie surge a partir de la naturaleza. La serie, Te escucho. Parece que se ha cortado un poquito. No tengo audio, Emilio. A ver. He perdido el audio de Emilio. Emilio, si me escuchas, puedes activar tu micrófono. Está apagado. Ahora está apagado, sí. A ver. Ahí está. Ahora te escuchamos. Ahí está, sí. ¿Sí? Ah, vale, perdona. Bueno, estaba diciendo eso, la serie. A ver, no sé exactamente por dónde tirar, o sea, con la pregunta que me dijiste. Hablemos un poquito del tema de cómo llegaste a esas atmósferas, porque yo las he visto personalmente y una de las cosas que a mí me llama la atención de esas atmósferas en particular es el tamaño. Es como que te planteas sobre un gran formato con una gran mancha que como que buscara que te metieras dentro de la obra, ¿verdad? Y quiero entender un poco si es esa la idea, digamos, si yo estoy entendiendo bien, como dicen de los cuadros de Rothko, que si vos los ves en una reproducción digital, ves dos manchas de colores, pero cuando estás enfrente de la obra, es una gran mancha que te hace penetrar la pintura, ¿no? Y bueno, es como que yo experimento algo así sobre tu obra de atmósferas, ¿puede ser? Y sí, bueno, a ver, en la serie de atmósferas, lo que decía hace un rato, surge por lo mismo, por captar un poco la esencia de la naturaleza, ¿no? A mí me gusta mucho ir al campo, ¿no? Entonces, esa serie surgió a raíz de todo eso, ¿no? Es una serie es una síntesis, ¿no? De la naturaleza en sí, en este caso ahora estoy trabajando mucho la niebla, etcétera. La acuarela es una base que te permite realizar y crear esas emociones, ¿no? De las que estamos hablando. Y esta serie no es tan figurativa, no busca tanto la figuración, sino busca más la abstracción. O sea, es una serie bastante abstracta. Gracias a esa abstracción, pues de alguna forma puedes captar esa parte espiritual, ¿no? Esa esencia, ¿no? Que hay, ese poder que hay en la naturaleza. El agua, el viento, cómo te arropa esa arbolada, por ejemplo. Todas esas sensaciones, ¿no? Que se viven ahí. ¿Cómo puedes transmitir eso con tu pincel? ¿Cómo puedes transmitirlo de alguna forma? Pues esta serie surge más o menos, bueno, es una serie de trabajos que al final pues a lo mejor te lleva a esto. A mí me llevó a esto porque me apetecía pintar de esa manera, quería hacer manchas grandes y también esto me brindaba esa oportunidad de poder trabajar con esas manchas. Bien, antes de hacerte una pregunta puntual al respecto de esto que acabas de decir, quiero recordar a la audiencia que todos los que deseen pueden escribirnos sus preguntas y comentarios en el mismo chat del video en vivo, y los últimos minutos nos vamos a tomar para responder o para conversar un poco sobre lo que hayan escrito. Eso para los que nos estén escuchando. Bien, recién dijiste algo interesante de la espiritualidad de la acuarela en esta serie particular. Y algo que me llama la atención de tu obra es que no veo, por ejemplo,
las atmósferas tanto en los acrílicos, sino que veo más urbano en el acrílico y más atmósferas en la acuarela. ¿Crees que esto es una característica particular de la acuarela que a vos te lleva a transmitir esa sensación y tal vez no te pasa con los acrílicos, no te pasa con el medio? ¿Tiene que ver con el medio? Tiene mucho que ver con el medio. De hecho, la serie de atmósferas, por ejemplo, hablando de esta serie, empezó en acrílico. Pero en acrílico el movimiento del agua no es el mismo, no había ese movimiento de agua, no podía captar esa esencia de la misma forma o esos fundidos que se producen en la acuarela. Sí que lo he trabajado y me gusta trabajarlo con acrílico. Más que por la técnica y por el resultado, el resultado es muy importante, obviamente, pero yo me baso mucho en la sensación, en lo que yo disfrute a la hora de trabajar con ese medio, ¿entiendes? O sea, disfruto tanto como con el acrílico haciendo esas manchas, ¿vale? Estamos hablando, no estoy hablando de los temas urbanos, estoy hablando de las manchas, ¿vale? De una parte, yo la abstracción la guío hacia una parte muy espiritual, muy interior, muy interiorizada de uno mismo. Y en la acuarela es como más libre, ¿no? Como que no se quedaba todo tan sujeto. Es una mitad y mitad entre tú y ella, y es una forma diferente de transmitir ese sentimiento con el papel. Bien. Te hago ahora una pregunta relacionada a las series en particular, ¿no? Es como que vemos estas dos grandes series que estás trabajando ahora, por lo menos. ¿Qué pensás del trabajo en serie, digamos? Muchas veces hablábamos de que hay artistas que, o cuando uno mismo trabaja una serie, a veces como que corre el riesgo de repetirse, ¿cierto? ¿Cómo buscar siempre en una temática el no caer en la repetición? Y después cómo no ser esclavo de tu propia temática, ¿no? Es como que vemos muchos artistas por ahí que una vez que llegan a una temática, como que les cuesta salir de ahí, ¿verdad? ¿Qué pensás de eso, de salir, probar otro tema, de mantenerse en una temática que te funciona o que ya dominás bien, como por ejemplo el paisaje urbano o la atmósfera? Yo pienso, a nivel personal, que no se trata tanto de cambiar de tema, etcétera, sino más bien, o sea, hablando en hacer trabajos en serie. O sea, ningún trabajo puede ser exactamente igual, a menos que te dediques a hacer una copia exacta de tu trabajo anterior. O sea que, bueno, hay gente... No me voy a meter en ese tema, o sea, que no quiero liarlo. O sea, quiero decir, a mí me parece bien hacer series. ¿Por qué? Porque cada vez que trabajo, o sea, yo por ejemplo hago esta serie que vemos detrás, por ejemplo, esta línea que estoy haciendo ahora actualmente, se pueden parecer, claro, se parecen porque es más o menos la misma temática, son coches, es una vista, son unas luces, es un escenario, pero ninguno de ellos se parece en sí, porque cada uno es un trabajo diferente. Lo que a mí me gusta de hacer series es que en cada una de ellas puedes mejorar y te puedes mejorar. Entonces, digamos que el trabajo en serie se trata de mejorar y de esas habilidades que adquiriste en tu trabajo anterior, volcarlos en este trabajo. O sea, aquello que te salió a lo mejor, pero yo trabajo de una manera muy espontánea, muy directa, no me gusta mucho ir al fallo de la pintura. O sea, yo voy al fallo, aprendí a trabajar al fallo con la acuarela, porque no puedes corregir, puedes corregir, pero tampoco. Sí. A mí me gusta ser sincero. Entonces, cuando tú haces una serie, cada trabajo que haces puedes mejorar. Entonces, al final, lo que me gusta de la serie es eso, que cada trabajo lo puedes mejorar. O sea, y cada trabajo que haces como que brilla más y te va llenando más y lo puedes... En fin. ¿Y te pasa que ves los anteriores trabajos y decís, pucha, ahora ya no me gustan tanto que como cuando lo hice? Eso es, tengo una basura ahí que todos estos los voy lanzando. No, pero sí, y eso es lo bonito, ¿no?
cuando ves que te has mejorado y te estás superando, pero a nivel personal, sin hacer comparaciones ni nada, o sea, contigo mismo, con tu trabajo. Y eso es lo bueno de la serie. A mí eso es lo que me gusta de la serie. No es tanto como que, ay, me queda aquí encasillado, no sé hacia dónde tirar. Temas, hay miles de temas. Pero encontrar tu tema o encontrar lo que a ti donde tú te encuentres a gusto y puedas explorar y experimentar, etcétera, bueno, eso es lo mejor. Emilio, ¿y vos para trabajar haces un uso o te apoyás en la tecnología, por ejemplo, para alguna parte de tu trabajo? Surgió en muchos de los paneles y charlas que vengo siguiendo por esta celebración del Día Mundial de la Acuarela, el uso de técnicas digitales, tanto en la composición, tanto en la fotografía, o como método referencial. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Lo usás? ¿No lo usás? ¿Tenés alguna relación con medios digitales? ¿Te gustan o no? A ver, vivimos en la era digital, lo quieras o no. A grandes artistas también se apoyaron, no en lo digital, pero en fotografía, etcétera. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a hacer un paréntesis. Sorolla usaba fotografías, para que lo sepa la audiencia. Exacto, y bueno, muchos. Y la famosa cámara oscura, donde trabajaban con un proyector. Bueno, Vermeer usaba cámara oscura, sí. Yo creo que las tecnologías están para usarlas, pero para darle buen uso, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, trabajo en mi estudio, trabajo mucho en mi estudio. Me gustaría trabajar fuera, pero no puedo siempre. Es más práctico venir al estudio y pintar en el estudio. Yo me apoyo con un formato digital. Yo tengo mi imagen digital y pinto mi imagen digital. Sí que es cierto, por ejemplo, las atmósferas me permiten hacer un trabajo imaginario. O sea, yo también me gusta basarme, cuando voy al campo, hago imágenes, yo salgo a hacer fotografía, porque lo que yo pinto tengo que haberlo vivido, tengo que haber estado allí, yo tengo que haber visto todo lo que se ha acontecido allí para poder pintarlo, si no es difícil, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, cuando tú has estado en algún sitio y has visto, por ejemplo, yo qué sé, esas luces, el movimiento, esos tonos, algo que te ha captado, que has dicho, esto tengo que pintarlo. A lo mejor en ese momento no puedes, sacas imágenes y luego en tu estudio, pero eso tienes que tenerlo grabado de alguna forma, si no es difícil. Podríamos concluir con esto que decís, que lo comprendo y lo comparto 100%, que uno cuando está pintando está tratando de reflejar esa misma emoción que sintió cuando estaba ahí en ese lugar y experimentó esas luces y esas sensaciones, ¿no? Que si no lo has experimentado, es muy difícil reflejarlo, es como hacer una copia mecánica que no tiene ningún sentido. Se nota, las mentiras se notan en todo, en la manera de hablar, en la manera de pintar, en todo se nota, cuando una persona miente se nota. Si tú no has estado allí, tú no has captado eso no te ha llenado, es difícil que tú se lo puedas decir al papel. Incluso es importante, cuando una persona va a pintar, a lo mejor el proceso de tu obra han sido 10 horas antes de que tú cojas el pincel, porque has estado imaginando, has estado viviendo todo aquello y estás deseando, estás lleno de ganas de coger los pinceles y soltarlo. Y en el momento que lo sueltas ya lo tienes todo tan canalizado, sabes dónde va a ir todo, el tono, todo, que eso dura a lo mejor 1 hora, 30 minutos. Y eso solo puede salir de esa forma. Si lo has estudiado antes, si has estado, si lo has vivido, puedes pintar también obviamente una foto y va a quedar muy bien. Eso seguro. Dependiendo de la técnica de cada uno y de la mano, etcétera, pero que tú me entiendes. Hay un artista, no recuerdo quién era, que decía, sí, lo pinté en una noche, pero hacía meses que tenía el cuadro en la cabeza, claro. Hay mucho trabajo previo de concebir para después poder llevarlo a la obra real. Eso es un consejo que me dijo una vez un amigo, y de tantos, ¿no? De esos consejos que nos van dando y que hay que ir captando, porque de todo se aprende. Y este es uno de ellos y que yo lo valoré muchísimo y es una cosa que lo tengo siempre, 100% en mi trabajo diario, sobre todo cuando voy a trabajar al aire libre. O sea, antes de plasmar lo que estoy viendo,
estudio y tengo que saber qué es exactamente qué es lo que voy a hacer en la obra. No me puedo tirar a la obra sin saber, porque te quedas perdido, estás en un vacío, no sabes dónde jugar con ella, no sabes cómo conversar con ella. Y eso se nota y es una pesadilla. Qué bueno. Emilio, pasemos ahora a un tema también que alguna vez hemos conversado, es ¿qué opinás de las mezclas de expresiones, ¿no? De hoy que se habla tanto de que existe la acuarela pura y existe la acuarela mixta y de que hay certámenes solamente para acuarela pura y otros para acuarela mixta. ¿Qué pensás de eso? Yo sé que además de ser artista pictórico, visual, vos también haces música, por ejemplo, y yo siento que todo es parte de una misma expresión, no es como, todo es de Emilio Cárdenas por diferentes dimensiones, por así decirlo, ¿no es cierto? A mí, que me gusta mucho la música también, yo también lo vivo de esa forma, ¿cierto? Que son diferencias de eso, por tu experiencia. Vale, se ha ido un poquito la señal, pero no sé si me estáis oyendo bien. Ahora te estoy escuchando bien. ¿Vos alcanzaste a oír mi pregunta? Sí, me estabas preguntando sobre la mezcla de diferentes técnicas, o sea, que no sean puristas y el otro tema era sobre la música y la pintura, un poco cómo fluyen entre ambas. Bueno, primero te contestaré a la primera parte. A mí me parece todo genial. O sea, ambas partes. Me gusta la acuarela pura. Yo a veces estoy pintando, tengo temporadas, ¿no? Hay temporadas que me gusta trabajar la acuarela pura. O sea, yo no gasto ni goma ni cosas de estas para dejar huecos en blanco. Para reservar blancos, etcétera. No me gusta. A mí nunca lo he gastado, no me gusta. Y trabajo la acuarela pura tal cual, y otras veces que le meto acrílico, le meto spray, le meto lápices, le meto de todo. Pues, no sé, lo que me apetezca. Lo importante en todo esto es el resultado final. ¿Qué más da el proceso que le hayas dado? O sea, no sé, da lo mismo. Yo puedes trabajar una acuarela y terminarla luego con acrílicos, hacer una mancha general, porque la acuarela funde muy bien, y luego cerrarlo todo con acrílicos, etcétera. Bueno, depende de la técnica que quieras usar, es que se pueden hacer 1000 cosas, y es maravilloso. No te puedes encerrar solo a una cosa. Lo importante, al fin y al cabo, la pintura, ¿para qué es? Es para transmitir algo. Es un lenguaje. Es el lenguaje que sea con esto, solo con aquello, con esto y lo otro. O sea, ¿entiendes? Yo creo que eso es lo bonito. Y el otro tema, podemos acabar ya con el otro tema, ya con la música y la pintura. Para mí son dos partes fundamentales. O sea, en el mundo, la música y la pintura son dos pilares súper poderosos. Si ambos pilares los juntas en un mismo arte, eso ya es una bomba. Yo he hecho varias series, tú lo sabes. Yo he hecho varias series. Bueno, yo creo que muchos artistas, ¿no?, que nos estarán viendo se sentirán identificados. Yo creo que la mayoría. ¿Quién no vive con la música? Hay gente que es imposible vivir sin música. Lo primero que hago conforme abro los ojos es poner música, ¿no? Pues, bueno, hay una serie también abstracta, bastante abstracta. La serie Atmósferas también surgió por un tipo de música. Es un tipo de música celta, digamos, por hablar así más, la música vikinga, ¿no? Pero nórdica, sí. Sí, es música nórdica, está hecha todo con instrumentos nada electrónica ni nada de esto, o sea, cosas muy naturales, ¿no? Por definirlo de alguna forma. Y digamos que es una música muy, muy de trance, ¿no? Que te hace entrar en un trance, es una atmósfera. Esa música es una atmósfera. Esa música resume la serie la serie esta que hice, porque me inspiró, aparte de que donde surge todo este movimiento de esa música, es también en ese ambiente, ¿no? De
humedad, de energía con los bosques, la naturaleza, las montañas, etcétera. Entonces, todo eso interesante, también... Sí, muy interesante cómo esa relación que hace. Yo cuando comparo ambas disciplinas, siempre la música es una disciplina muy ligada al tiempo, a la temporalidad de la canción o de la obra que está sonando y vive en uno en ese momento, ¿no? Lo mismo en la danza, el momento que estás bailando es donde se produce la magia. A diferencia de la expresión pictórica, que es casi atemporal, uno puede permanecer el tiempo que quiera frente a una obra, y además podemos ahora disfrutar la obra de artistas de hace 500 años sin ningún tipo de barrera, ¿no? Estamos confrontando directamente contra la obra del artista, algo un poco más difícil en la música que depende de un intérprete. Y bueno, son dimensiones que se viven y de manera muy distinta, ¿no? Y como decía también otro pensador, se podría vivir sin música, pero sería una vida miserable. Bueno, me quiero volver a un punto que mencionaste recién, que me llamó la atención y que me parece que es interesante que debatamos un poquito. Dijiste que lo que importa es el resultado final y no importa el proceso. Y yo ahí disiento un poco con vos. A veces me pongo a pensar, de hecho esto me lo dijo una vez también un galerista, ¿no? Cuando me decía, mira, lo que puedes hacer, yo te sugiero que saques fotos, que esto, total. Al cliente no le importa, dice, cómo se hizo la pintura. Solamente le importa la pintura hecha. Y bueno, es cierto, hasta cierto punto es cierto, pero yo siempre creo que en el proceso de cómo uno construye una obra, también queda algo de la obra. No es lo mismo, si bien todos los métodos son válidos, yo no estoy en contra de ningún método, ¿no es cierto? Hoy en día hay maneras de componer con la computadora. Y algunos dicen, bueno, ¿para qué componer dibujando si podés componer con el ordenador, con la computadora? Y bueno, yo pienso que esto también depende de cada uno, de cómo lo vive, de qué manera lo vive el proceso, ¿no? Para mí dibujar es un placer exquisito, digamos. Dibujar es una cosa que me encanta. No podría sustituir nunca el componer en Photoshop con dibujar en una hoja o en varias hojas y hacer varios bocetos hasta que tengo lo que quiero, simplemente porque disfruto más el proceso del lápiz con la hoja. Y al mismo tiempo hay gente que para transferir una obra usa métodos de calcado, métodos de proyección, hay muchas maneras hoy, y yo pienso que no es lo mismo el proceso que uno usa. Cuanto más mecánico es algo, me parece que tiene otro resultado. Que es como, hago la comparación con la manufactura. Vos podés construir una guitarra en serie, hablemos de guitarras que a los dos nos gusta la guitarra. Vos podés construir guitarras en serie y crear los mejores procesos de manufactura y hacer las guitarras más precisas. Pero para mí, desde mi punto de vista, nunca esa guitarra va a ser igual al instrumento que está hecho a mano 100%, que tiene más incorporado el error humano del artesano, del guitarrero que está construyendo, del luthier que está construyendo ese instrumento. Creo que el resultado no es el mismo y que a veces uno puede entrenarse para percibir esa diferencia, que no es lo mismo una obra que tiene muchos procesos mecánicos dentro de otra obra que tiene muchos más procesos manuales dentro. Y que para mí el proceso lo cambia todo. ¿Vos coincidís o no? A ver, más o menos. A ver, yo está claro, hay una cosa, me voy a basar en una experiencia personal. No sé si ibas por ahí, en el tema, por ejemplo, de hacer una obra y de calcarlo con un proyector, apoyarse de esta tecnología, por ejemplo. Sí, podría ser un ejemplo, ¿no? Digo, el hecho de meter muchas tecnologías mecánicas que te producen un tipo de obra tal vez más precisa, que tiene menos error realmente. Pero esa carencia del error a veces como que le quita un sabor, me parece a mí, ¿no? Como que a mí las obras que más me gustan no son precisamente las más perfectas,
De hecho, si vos observás grandes obras de grandes artistas como Miguel Ángel, te voy a decir, si vos observás el Moisés, si vos observás el David, hay pequeñas imperfecciones que hacen a la belleza de esa obra. Me da esa sensación que tal vez si hubiéramos usado un programa para modelarlo perfectamente y después que te lo imprima una máquina que te la imprime perfecto, es distinto. Eso, como aquí decimos, tendría menos vida que un gato de escayola. Y eso se nota. Ese proceso se nota. Mira, hoy justamente hablaba de eso con una amiga, porque hacía tiempo, también me gusta hacer retratos, aunque no los publico, pero me gusta también, porque como hemos hablado, pues de Sorolla y otros artistas, Pinato, etcétera. Pero bueno, sobre todo la figura de Sorolla me gustaba mucho cómo trabajaba el retrato, esa mancha, etcétera, en el óleo, y a veces me doy el placer de pintar óleos, retratos al óleo. Bueno, pues hablábamos de esto exactamente, de que al principio, cuando iba a hacer un retrato, yo no soy un gran dibujante de la figura humana, no lo soy. Puedo hacerlo, pero no lo soy. Y a lo mejor iba a hacer un retrato y cogía un proyector y hacía las 4 líneas, tal, no sé qué, para luego hacer el dibujo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? También, cuando he tenido tiempo, también he hecho el dibujo, tal, no sé qué, pero bueno, estoy hablando de hace ya muchos años, ¿no? Tenía 16 años, por decir así. Y con el tiempo, obviamente, me di cuenta de que en ese caso no es importante el resultado final, ese resultado perfecto, porque ese resultado se van a perder muchas emociones por el camino. Quiero decir, yo prefiero hacer un dibujo y en ese dibujo o en ese resultado, en ese proceso de pintura, en un retrato, hablemos de un retrato, ¿ok? Si tú haces una copia, es lo que acabo de decir anteriormente, se va a notar. Pero si tú, aunque tenga imperfecciones, tú estás captando el sentimiento de esa persona, el momento de alegría, de tristeza, de angustia, etcétera, eso no te lo va a dar la máquina, eso lo tienes que captar tú en esos ojos, en la imagen que estés viendo, si lo tienes en directo o en una imagen, y pintarlo, aunque no sea perfecto al 100%, somos imperfectos, somos humanos. Eso es normal. Aunque hay artistas que son grandes perfeccionistas y lo clavan. Pero a mí, personalmente, me gusta el fallo. Pero me gusta sobre todo que se capte la esencia, ese momento. A lo mejor no está perfecto, pero se ve esa angustia que tiene, o esa alegría, ese brillo en los ojos. Y eso yo creo que es, en ese caso, por ejemplo, lo más importante. Y ese mismo civil lo puedes pasar a cualquier obra en general, cualquier obra. Es como tocar una pieza con el piano. Tú imagínate un pianista, ¿cuántas piezas de piano de Chopin, etcétera, se han tocado? Pero lo han tocado porque lo has aprendido, lo has tocado, lo estás viendo, sabes leer muy bien la partitura, tienes mucha habilidad, pero se carece del momento de sentimiento de las cosas, de los tiempos, etcétera. Eso no lo vas a transmitir, y si no lo transmites no lo va a creer, y volvemos otra vez a lo mismo, te estás mintiendo, y si mientes la gente se entera y se nota y no transmite. Tal cual, creo que coincido 100%, creo que lo más importante es esa honestidad que va más allá de la perfección técnica, ¿no? Que la perfección técnica la podés alcanzar con muchos elementos, pero no es lo más importante. Es importante, pero no es lo esencial de una obra de arte. Es como que una obra de arte se mide un poco por otros elementos, ¿no es cierto? Como una conjunción de cosas, donde la técnica es uno de los elementos, la emoción es otro, el mensaje puede ser otro, la atmósfera, como en el caso de tus pinturas, puede ser otro, ¿no? Entonces, sí, coincido que trabajar desde ese punto de vista hace que uno ya encare la obra de otra manera y que eso se note en el resultado final. Espectacular, sí. Emily. Totalmente. Bueno,
¿Sabes de qué me gustaría hablar ya antes de que abramos un poco las preguntas y respuestas? De cuáles han sido tus referentes o cuáles son hoy tus referentes, ¿no? Me ha gustado escuchar en todos los ciclos de conferencias los distintos referentes que tienen los artistas a la hora de trabajar o las cosas que admiran. Si podemos hablar de alguno, yo sé que Sorolla puede ser uno, que ya lo hemos discutido largamente. Sí, bueno, aquí en Valencia, sobre todo, mis tres grandes, porque tengo la suerte de vivir en una tierra de grandes artistas, y lo digo con mucho orgullo, y además está reconocido a nivel internacional. Bueno, independientemente de eso, yo me baso en qué artista me transmite, da igual, hay mucha gente que me transmite que no han tenido la misma fama y son grandísimos artistas. Pero bueno, diré tres: Sorolla, Pinazo y José Benlliure, por ejemplo. José Benlliure. Sí. Son artistas que me encantan y bueno, no hace falta tampoco. Y por ejemplo, en la pintura hay muchos. Podría decir una lista muy larga, pero y de pintores actuales también. No solo me baso en los pintores antiguos, sino también actualmente, hoy en día, hay muchísimos pintores que son grandes pintores y son referentes, gente que los ves y te llenan de ganas de querer avanzar y de seguir investigando la pintura. ¿Podés mencionar algunos ejemplos de pintores contemporáneos que te gusten mucho? Bueno, referente es uno que se nos fue hace poquito también de aquí de Valencia, que me gustaba mucho su obra, el Genovés. No sé si lo conocéis por allí, pero bueno, era un gran artista. Me gustaba mucho cómo transmitía, digamos que, por decirlo de alguna forma, es un poco de la escuela de Tapies, etcétera. Referentes también que me gustaban mucho y que me transmiten mucho, Frank Klimt, por ejemplo. También me gustaba mucho esas manchas, cómo trabajaba, o sea, era espectacular, me gusta mucho. Él era un gran dibujante, él, además contrataba modelos para que vivieran en su casa y él para dibujarlas todo el tiempo. Entonces tenía una mansión y con las modelos ahí dentro, y por ahí cuando estaban recostadas les decía quédate así y les hacía dibujos. Era un tipo que trabajaba mucho y tenía esa manera de trabajar. Me gusta su obra, más su obra más primaria, más que la última, pero... A mí me gusta la última. La última obra, sí. La última parte, a mí la más clásica. Sí, no sé por qué. Hay artistas que el contraste entre el blanco y el negro, digamos que es como una pintura muy, muy pura, ¿no? Es algo, no sé, me gusta, no solo con el negro, con otros colores, pero no utilizar otra gama de colores, sino con ese mismo color, sino basarse en las formas, en gestos, que no es algo hecho al azar, sino que es algo que sale de ti, es una mancha que quieres sacar de ti. A ver si... Sí, no, a mí me encanta. Aquí también hay un artista también que trabajaba grandes formatos y en acuarela, que se llama Zobel, también que trabajaba en monocromo, y tenía una técnica también muy, muy, muy linda, muy bonita. Y bueno, podemos seguir así. Ya, vamos a pasar a otro tema, porque si no vamos a seguir hablando de artistas. Te saco del tema de artistas y vuelvo a vos, y exclusivamente en tu relación con las redes. Yo veo que vos sos un artista súper comprometido con las redes, siempre estás mostrando tu proceso, tu trabajo, hasta partes de tu vida personal en las historias, y hoy se usa mucho lo que es redes. Y he escuchado también en las otras de las charlas que hemos tenido de cómo es la vida del artista hoy, ¿no? De que es difícil vivir en el medio. Alguna vez me has comentado vos también, y lo he escuchado en varios, que son muy pocos los artistas que viven exclusivamente de la venta, y que hoy en día para que vos puedas trabajar en el medio necesitas, además de promocionarte y vender tu obra online, que es como haces vos en muchos de tus series, también participar en eventos, en certámenes, estar todo el tiempo promocionando. ¿Qué puedes comentar de esa experiencia? Me parece que tenés un lado de marketing bastante desarrollado, me parece a mí.
Bueno, sí, viéndolo así, la verdad que, bueno, marketing es trabajo, es tu trabajo. Y como artista, bueno, es que es difícil Hoy en día, con las tecnologías que hay, se conocen a cientos de miles de artistas. Tú abres Instagram y te das cuenta de la cantidad de artistas que hay, de gente que pinta, y es maravilloso, ¿no? Y también te hace reflexionar, ¿no? O sea, si hablamos no solo del hecho de me gusta pintar y pinto, no. Si hablamos de que yo quiero vivir de mi pintura, quiero hacer algo para vivir de mi pintura, ya sea vendiendo obras, haciendo exposiciones. ¿Me oyes, Dani? Es que yo no os oigo, se ha quedado bloqueada, se ha quedado congelada la imagen. Sí quedó bloqueada la imagen, Emilio, sin embargo, en el live stream te están oyendo. ¿Sí que se oye? En lo que recuperamos a Daniel, continúa con lo que estás diciendo. Ok, gracias. Bueno, pues eso, que vivir de la pintura. O sea, la pregunta es, ¿cómo vivir de la pintura? Eso es un aspecto que, bueno... Esa es la gran pregunta, es la pregunta que muchos han hecho. Claro, cada uno personalmente se ve identificado y es complicado. Todo el mundo tiene el sueño de encontrar esa gran oportunidad que le brinde la vida, de que reconozcan su obra a nivel internacional y mundial y que pueda vender su obra. Es complicado, eso es complicado. Es complicado. Y también porque hay mucho mercado, hay muchísimo mercado. Entonces yo creo que, bueno, eso ya es que es muy individual, ¿no? Cada individuo es un mundo. Hay gente que a lo mejor se dedica exclusivamente a pintar o hacer sus esculturas y hay personas que se encargan de promoverle, etcétera. Tienen un gran equipo. Hay gente, hay de todos los niveles, hay de todo. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene que verse a sí mismo y tratar de mejorar y de ser... Nos podemos enrollar muchísimo, es complicado, pero hoy en día tenemos tecnologías y gracias a esas tecnologías nos podemos dar a conocer y bueno, pues nos brindan a hacer vídeos, nos brindan en un momento a hacer un vídeo en directo de lo que estás haciendo, proceso. Muchísima gente a la vez te puede ver de diferentes partes del mundo y puede trabajar en tu proceso. Si quieres dedicarte a vivir de la pintura, pues todos esos procesos puedes tratar de ver cómo hacer para generar ingresos, no solo con la venta, porque a veces es difícil únicamente con la venta vender, decir, bueno, este mes cuánto tengo que vender para poder pagar mi cuota del piso, para darle de comer a mis hijos, para todo esto, ¿no? Lo que al final lo que necesitamos, que es un sueldo, ¿no? Lo que te dan en una empresa, pero generártelo tú y con la pintura. Entonces, no lo sé. Por eso digo que es complicado. Eso cada individuo es un mundo diferente. Bien. Pero sí recomendarías, Emilio, por ejemplo, hacer visible tu trabajo en tipo galerías online, porque vos además, yo te he visto que has entrado en galerías online, que además vendes por un sitio web, ¿verdad? Es como que distintos frentes. ¿Cuál de ellos es el que te da mejor resultado? ¿Cuál te parece más recomendable o que quieren incursionar en la venta online? ¿Qué es lo que a vos te ha funcionado más? Bueno, en la venta online, obviamente, a diferencia de hacer una exposición en una galería, es lo que estábamos comentando, obviamente te ve muchísima gente. Entonces, si ese número de gente que te ve de alguna forma puedes encauzarlo a que vaya a visitar tu página web. Hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos muchísimas redes sociales donde te pueden seguir muchísima gente, puedes hacer muchas cosas para que la gente te visualice y muchas de esas personas son a lo mejor coleccionistas o gente que quiere comprar una obra, etcétera. Y tienes la oportunidad de tener tu página web, bueno, pues puedes usar ambas herramientas para guiarlos hacia tu página web y que vean tu obra y no tener que estar
esperando a lo mejor hacer aquella exposición, hacer esto. No sé, yo creo que son los tiempos que se viven y un poco a nivel general. Muchos artistas que conozco que antiguamente trabajaban así, hacían exposiciones y sacando las exposiciones no se llevaba tanto ni los talleres, ni los cursos online, ni mucho menos. O sea, eso es una generación que ha surgido, yo creo que no hace más de 5 años, ¿no? Debería decir, o 10 años. Se han hecho cursos, se han vendido cursos. Es cierto, en esta... Pero sobre todo en esta última etapa, en este 2020, que ha sido como obligatorio decir, bueno, pues en esta última década se ha potenciado. Si queréis una clase, pues aquí estoy, os conectáis con el ordenador y me veis, porque no tenéis más remedio, ¿no? Todo eso hace que... Bueno, me he enrollado un poquito, pero vamos, que resumiendo, yo creo que todo eso son herramientas potentes y que bueno, que hay que sacarles partido. Tener referentes, que hay gente que también sabe moverse muy bien con esos ámbitos, ver cómo trabajan también, y qué hace este o qué hace aquello, cómo, no lo sé, ¿no? Son ideas. Hay que ayudarse, hay que apoyarse todos. Otra vez. Espectacular, Emilio. Bueno, sí, yo coincido con vos que además es de los últimos años. ¿Y me escuchan? Sí, te oigo. Bien. Decía que es una corriente que en los últimos años se ha potenciado y este año 2020, bueno, muchísimo más. Bueno, Emilio, te invito a que leamos algunas de las preguntas que han hecho los oyentes, que veo por aquí algunos comentarios, así que te voy a empezar a leer, a ver qué podemos responder de acá. Voy a empezar de abajo para arriba porque son las que me aparecen primero. Aquí Stefan Wolf nos dice: ¿cómo defines la espiritualidad? ¿Es el proceso? ¿Es el resultado? ¿O tu imagen espiritual que te da el impulso para pintar? ¿Cómo te pregunta? Esta pregunta me gusta. Me gusta porque yo realmente soy una persona muy espiritual. Somos seres espirituales. Esta parte que vemos es simplemente un botijo que en su interior tiene esa esencia importante, ¿no? Y yo lo pienso así, todas las cosas en el mundo tienen su espíritu, etcétera. Bueno, basándome en la pregunta, yo, ¿cómo te lo diría? O sea, te lo voy a decir en una frase que escuché a un guitarrista que me gusta mucho, John Frusciante, y dijo que el artista, pero es que esto va en todos los niveles, tanto en la música, en la pintura, en cualquier arte. El artista en el mundo solo tiene una función, es coger esa parte de energía espiritual de alguna forma y transmitirla a este mundo material. O sea, esas energías, ¿de dónde surge la música? ¿De dónde surge la inspiración? ¿De dónde surge el amor? Todas esas emociones, todas esas sensaciones, ¿de dónde surgen? ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Cómo puedes explicar tú el amor que sientes por tu mascota, por tu familia, etcétera? ¿Cómo puedes transmitir todo eso? Es difícil decirlo. Yo le quiero muchísimo, vale, pues muy bien, pero tú eso lo puedes transmitir con una melodía de piano, tocando una guitarra. Puedes hacer que llegue y que toques ese punto. Puedes llegar a tocar el alma a las personas y hacer que lloren. No porque sea horrible lo que hiciste, sino porque transmitiste, porque le emocionaste. Y eso, con las palabras muchas veces es difícil. Hay grandes artistas con la palabra, ¿no? Pero con la pintura también se puede transmitir, obviamente, todo esto. Y esa es la parte importante. Eso es una parte muy importante del proceso. Y yo creo que esa es la meta que tienen que tener los artistas, que es saber captar y saber traer de ese mundo espiritual y traerlo aquí a un mundo material. Qué bueno.
Sí, coincido también que gracias a Dios existen estos otros lenguajes, ¿no? Estas otras maneras de expresar que a veces nos permiten decir cosas que de otra forma sería imposible. Bueno, acá Inés Urteaga Fernández de Lima nos dice: como docente de dibujo me interesaría nos compartas, Emilio, alguna anécdota de pintar al natural, ventajas, dificultades. Bueno, no, iba a decir una barbaridad. Anécdota, bueno, pues si pintas en una plaza llena de palomas, pues una de las cosas que suele haber muchos accidentes. Puedes aprovecharlos. No, bueno, te contaría, yo qué sé, aquí, bueno, aquí también hay mucha pintura natural, mucha pintura rápida, muchas actividades, ¿no?, de ese tipo, que se ven muchísimas experiencias. Yo, para mí, personalmente, la experiencia más dura es pintar rodeado de gente, aunque no lo parezca, pero es una cosa que me cuesta mucho centrarme en la pintura. Y aquí en España hay un certamen que se pinta en una feria. O sea, eso es la locura suprema de pintar en un sitio. Tú, imagínate estar, cuando te vas a una feria que hay 4.000 personas, unos en un sentido y otros en otro, pues tú estar ahí en medio con el caballete pintando, mirando, o sea, es una locura. Es una locura. Pues en ese centro ahí he pintado yo. Bueno, una de ellas, mira, te contaré otra. Esto, bueno, estábamos pintando en un pueblo y de repente había una raza de un perro que es bastante agresiva y estaba mirando de lejos, pero muy quieto. Y yo cuando me di cuenta se lo dije a mi compañero, dije: ¿ha visto el perro que hay ahí? Y seguíamos pintando. Bueno, de repente el perro salió enfilado y nos tocó subir corriendo a las floretas y nos ves a nosotros todos ahí desde esta floreta mirando y el perro ahí alrededor de los cuadros hasta que le dio la gana de irse al perro. Y bueno, y esto ocurrió en mitad de una mancha de acuarela, una acuarela de 120%, pues imagínate, cuando está todo húmedo ahí, que tienes que trabajarla, y bueno, cosas que pasan al natural. Bueno, la verdad que muy interesante esa anécdota. Te digo otra pregunta más, te leo de Graciela Ariza, nuestra querida amiga Graciela. Dice: ¿cómo ves el arte contemporáneo y la acuarela contemporánea? ¿Qué opinión tenés al respecto de la misma? A mí me gusta todo, es como la comida. A mí me gusta todo. Yo lo veo bien, es que es muy relativo, es algo muy personal, yo lo veo genial, es arte, es la manera de transmitir, cada persona es un mundo, esto es como un jardín lleno de diferentes tipos de plantas y de colores y de todo, entonces no podemos clasificar, no sé, a mí me parece todo genial, yo lo veo, no puedo decir nada respecto de eso, o sea, lo veo bien. Bien. Algo que a mí sí me llama la atención de la acuarela contemporánea, Emilio, no sé si vos coincidís, es que hay mucho realismo y hay mucha pintura figurativa, mucho más que otros movimientos u otros tipos de expresión. Digamos que son los que trabajan el realismo y lo figurativo que los que van por otras búsquedas, no sé si coincidís. O sea, ¿te refieres que son más figurativos, van más al pincel pequeño? Sí, y que si uno ve los certámenes o la gran mayoría de o de estos que estamos convocando, por ejemplo, a través de IWS, en su gran mayoría, yo diría el 80, el 90% de las obras que se ven, lo mismo en los festivales internacionales en Europa, que hemos compartido ahí algunas exposiciones, estas son exposiciones relacionadas a la pintura, tipo de pintura más abstracta, más parecido a la búsqueda de tus atmósferas, por ejemplo. Yo cuando la vi por primera vez me llamó la atención por lo diferente, ya desde el planteo estético.
una atmósfera, un clima, no tanto un paisaje perfectamente delimitado o una pintura con mucha más descripción, sino más síntesis, más apelando a otra rama estética. Entonces ya eso me pareció un poco diferente de lo que normalmente vemos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro, pero bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, es que cada uno busca su técnica, su forma de pintar, no creo que sea, no sé, es que no, yo te digo, es que eso va con cada uno, con su técnica. A mí me gusta, yo soy más expresionista, más impresionista, y voy buscando siempre en la acuarela, por ejemplo, la autonomía. También he trabajado sobre la misma técnica de las atmósferas, hablando, ya que salió el tema también. No solo las he hecho con acuarela, también las he hecho con acrílico, porque me brindaba otra pincelada, era como más estático. O sea, por ejemplo, si quería hacer un movimiento, por ejemplo, de la serie, hice una de las series, era como viento, ¿no? Ese movimiento con la acuarela, esos barridos, se fundían demasiado. Sin embargo, en el acrílico se quedaba tan pastoso y que se quedaba ahí esa pincelada, ese momento, ¿no? Y bueno, al final, el rasgado, se veía otra vez a lo mismo. Sobre la obra. Claro, a los puristas, a los que no, yo hago técnica mixta, tal, no sé qué. Sí da lo mismo. Lo importante es que tú lo que hagas disfrutes de ello. Disfruta de ello y del proceso y luego experimenta cuando veas los resultados y haz cosas diferentes dentro de tu trabajo, pero equivócate y disfruta. Eso es lo más importante. Qué bueno, Emilio. Bueno, estamos llegando a los minutitos finales. Quisiera si podés dar un último mensaje a la audiencia, cortito, en un par de minutos, antes de que nos despidamos, y como un mensaje tuyo hacia los que pintan en acuarela y hacia los que te están escuchando. Sí, claro. Bueno, no me puedo imaginar la gente que nos esté viendo o la cantidad de gente que luego vaya a ver el vídeo, que seguramente será mayor. Nada, pedir disculpas si algo que digo o cualquier cosa se puede sentir alguien ofendido, pues vamos, en absoluto que son mis intenciones. Tú que me conoces lo sabes. Yo me equivoco como el que más, eso vamos. Y de las cosas que digo pueden haber millones de controversias. Pero bueno, que lo digo del corazón y con cariño y nada, aprovechando ya que todo el mundo que nos ve, os mando un gran abrazo, todo mi cariño. Ojalá que dentro de poco se mejore la situación con el bicho y podamos otra vez volver a reunirnos todos y a llenarnos de esa energía con el arte, la pintura, los amigos y bueno, que es maravilloso, ¿no? Ojalá que sea pronto. Eso, poco más. Bueno, Emilio, yo no me queda más que agradecerte. Te voy a agradecer con un mate. Mirá, acá me voy a cebar el último mate y me lo voy a tomar en tu honor, agradeciéndote. Ahí está con el mate. Emilio, agradeciéndote muchísimo estos minutos que bueno, me has brindado acá, como siempre, con toda la gentileza de siempre, desde que te conozco. Y bueno, reiterando mi admiración hacia tu trabajo, porque sos muy honesto con tu obra, con tu forma de ser, y esa espontaneidad creo que se refleja en lo bonito y lo que a mí me gusta. Así que, bueno, mil gracias por estos minutos, mil gracias por participar de esta linda charla conmigo. Y bueno, ahora viene continúa Tere con la entrevista al gran maestro Álvaro Castanet, así que bueno, no se pierdan esa entrevista que continúa en unos minutitos, y bueno, y mil gracias, un saludo a toda la audiencia, a todos los que nos han escuchado. Muchísimas gracias a todos.